Buenas tardes, profesor, compañeros. Mi nombre es Rocío Rojas y les voy a estar hablando sobre la escuela francesa y la escuela alemana. Comenzamos con la escuela francesa, en donde le tenemos a Juan Bautista Say, quien nació en la ciudad francesa de Lyon el 5 de enero de 1767. Fue uno de los principales exponentes de la escuela clásica de economistas, también administrador de la obra de Adam Smith, también influenciado por otros economistas franceses como Turgot. Say ganó reconocimiento en toda Europa con su Tratado de Economía Política, cuya primera edición data en 1804. Es autor de la conocida Ley de Mercados o Ley de Say. El pensamiento económico de Say, el empresario. Desde el punto de vista de Say, el empresario desempeña un papel importante en la puesta en marcha y coordinación de todos los procesos productivos. Es quien asume la responsabilidad, la dirección y por lo tanto el riesgo que conllevan las actividades. El empresario no es solo un factor más de la cadena de producción, sino que es el centro del proceso económico. Sus decisiones implican un trabajo y especialmente un riesgo que requiere ser adecuadamente compensado. Por esta razón es que Say defendió arduamente la libertad del comercio. La ley de Say. Say publicó en 1803 el Tratado de Economía Política, obra que dio a conocer lo que él entendía como la nueva ciencia económica. La llamada ley de Say se resume en que toda oferta crea su propia demanda. Su mayor implicancia es que en un sistema de libre mercado no es posible que exista la sobreproducción. Desde el punto de vista de Say, si el mercado llegaba a saturarse como consecuencia de la sobreproducción, se produciría una caída general de los precios por debajo de los costos, por lo que esta sobreproducción no sería sostenible en el largo plazo. La ley de Say dejó algo explícito que estaba en Adam Smith, y es que la economía de mercado se autocorrige. La idea que buscó Say demostrar es que los recursos productivos no permanecerán indefinidamente ociosos por falta de demanda. Anthony Austin Cournot nació en Francia en 1801 y en 1838 Cournot publicó su trabajo seminal sobre microeconomía, las investigaciones acerca sobre los principios matemáticos de la teoría de las riquezas. Murió en 1877. Sus dos últimas obras publicadas fueron Los principios de la teoría de las riquezas y una revisión sumaria de las doctrinas económicas. Las ideas sobre el método. Su método propio en la economía política fue de gran importancia para valorar su papel en el desarrollo de la teoría. Escribió en 1863 que la ciencia no está obligada a esperar leyes empíricas. Además, en una brillante defensa de investigación matemática, la principal crítica que realizó Cournot hacia otros autores pasados era que ellos solo creían que el único fin posible del empleo de los símbolos y las fórmulas era conducir a cálculos numéricos. Y ellos no vieron que el objeto del análisis matemático era encontrar relaciones entre magnitudes que no puedan evaluarse numéricamente, entre funciones cuya ley no puedan expresarse mediante símbolos algebraicos. Uno de los grandes descubrimientos de Cournot fue la ley de la demanda como una concepción moderna de la función de demanda, donde él afirma que la cantidad demandada está en función al precio. Cournot comprende el valor del análisis bajo el supuesto de ceteris paribus, permaneciendo todo lo demás constante. Identificó la ley de demanda como una concepción moderna en el cambio de la demanda que corresponde al empleo moderno del cambio en la cantidad demandada. Los modelos microeconómicos de Cournot fueron el modelo del monopolio y el modelo del duopolio. Comenzando por el monopolio,
el modelo del monopolio, Connor realizó un análisis de maximización del beneficio por parte de un propietario de manantial de agua que posee condiciones de salubridad estables. Connor demostró que el monopolista no cargará el precio más alto que pueda por el agua, sino que más bien va a ajustar el precio de modo que maximice los ingresos netos. Él demostró matemáticamente que en el caso de que los costes fueran nulos, el monopolista maximizaría los ingresos brutos. En el duopolio, Connor consideró a dos vendedores, dos individuos A y B, que conocen la curva de demanda total agregada de su producto, que es perfectamente homogéneo, el agua mineral en este caso. Por lo demás, cada uno de estos no sabe absolutamente nada de la política que adopta el otro, hasta el punto en que A piensa que B mantendrá constante su cantidad sin tener en cuenta lo que haga A, y B piensa lo mismo acerca de la cantidad de A. Ambos vendedores siguen adoptando este supuesto sin tener en cuenta la experiencia que pueda adquirir el contrario. En el lenguaje del duopolio, este supuesto se denomina variación conjetural de cero, es decir, que una conjetura de B no modificará la producción como reacción a las acciones de A. Luego le tenemos a Jules Dupuit, quien nació el 18 de mayo en 1804 en Italia, cuando la región era gobernada por Francia. Fue un ingeniero matemático y economista. Trabajó como ingeniero al servicio del gobierno de su país. Él intentó solucionar los problemas que planteaba la política de precios de los ferrocarriles y otros servicios públicos. Desarrolló un pensamiento económico original que lo hizo precursor del marginalismo. La visión única de la economía de Dupuit. Durante su trabajo profesional, él quedó interesado en los problemas económicos asociados con los edificios públicos y los costos de cada uno. La economía de Dupuit marcó una clara separación de la vieja escuela. Su método trató de la economía como una ciencia que combinaba la razón y la observación. Él combinó tres elementos para producir sus instrumentos analíticos. El primero fue los temas de interés e importancia económicos. El segundo fue los hechos relevantes observados y estadísticas resumidas de dichos temas. Y por último, el análisis matemático, la lógica deductiva y la representación gráfica. El análisis de coste-beneficio, la primera aplicación de la teoría de los precios. El descubrimiento realizado por Dupuit de la función de la utilidad marginal le permitió efectuar estimaciones mucho mejores de los beneficios derivados de los bienes ofrecidos por el gobierno. La regla general de Dupuit para la provisión de los bienes públicos era que el gobierno debía proporcionar estos bienes si se podía idear un plan de formación de precios tal que los ingresos netos anuales marginales de una empresa pudieran cubrir los costes marginales, incluidos los costos de capital, para que fuesen amortizados anualmente durante un número determinado de años. Continuamos con la escuela alemana, que surgió a partir de 1840 con las publicaciones de los economistas Friedrich List y Wilhelm Roscher. Se suelen dividir en dos grupos de autores, la vieja escuela menos radical y la joven escuela, cuyas opiniones sobre el método eran más radicales e intransigentes. El grupo de los autores más antiguos está tradicionalmente representado por Wilhelm Roscher, su fundador Karl Nix y Bruno Hildebrand. En el grupo más joven está Gustavo Schmoller. Wilhelm Roscher. Él empezó su trabajo sobre historia económica y el método histórico ya en 1838.
aunque su obra más importante fue el Sistema de Economía Política, ya publicada por primera vez en 1854. El método histórico intenta combinar el análisis orgánico y biológico y las estadísticas de todas las clases, a fin de descubrir las leyes del fenómeno en cuestión. Estas leyes, al menos en la formulación de Roger, eran siempre relativas a un conjunto siempre cambiante de instituciones. A diferencia de Schmoller y los otros historicistas más radicales, Roger no quería abandonar totalmente la economía ricardiana, sino que más bien él quería complementarla. Roger intentaba descubrir lo que ha sido y cómo la vida nacional o social llegó a ser así. Luego le tenemos a Gustavo Schmoller. Schmoller llevó el historicismo de Roger a su extremo. Él argumentaba que todo el análisis económico recibido, especialmente el ricardiano, no era solo inútil, sino que hasta pernicioso. Schmoller estableció claras líneas de separación entre el debate sobre el método de los economistas clásicos y los austríacos neoclásicos, que defendían y empleaban lo que él consideraba como el argumento abstracto deductivo con el método histórico inductivo de la escuela alemana. Mientras que en la escuela de historicistas alemanes cuestionaba el absolutismo de la teoría económica, la joven escuela rechazaba la teoría en conjunto. En el extremo al que Schmoller llevó la doctrina, el historicismo era antirracionalista. Rechazaba deducir reglas generales a partir de la razón, insistiendo en la observación y el registro de la variación histórica. Por último tenemos las notas de los ingenieros de la historia de la economía, en que la maximización de los productos de los modelos de competencia, monopolio y duopolio fue analizada de modo elegante por Conrad. El descubrimiento de la utilidad marginal que realizó Dupuy equilibró la presentación de la microeconomía y dirigió el énfasis hacia la teoría del consumidor y la economía del bienestar. Y esto fue todo. Gracias por su atención.